Bien, en este vídeo os voy a enseñar qué es el ego y cómo controlarlo. Lo primero que tenéis que saber es que el ego tiene la misma función que un antivirus en el ordenador. ¿Qué es lo que hace un antivirus? Un antivirus protege a tu sistema operativo de cambios estructurales, es decir, que venga un archivo de fuera y modifique algo de la estructura del funcionamiento del ordenador, del software, es decir, de la información que contiene el ordenador. Bien, en nuestra mente hay algo parecido que es el ego, que funciona protegiendo la estructura. Por eso los niños no tienen ego, porque los niños realmente aún no tienen ninguna estructura de la cual ser protegida. Simplemente están creando la estructura desde que nacen hasta que van creciendo, y según van creciendo y va madurando esa estructura, el ego es cuando empieza a hacer su función. Entonces, ¿cómo funciona y cómo se construye la estructura? Primero, pues cuando eres niño, primero todas las creencias inconscientes primero pasan por ideas conscientes. Es decir, yo veo cómo se relaciona mi padre, cómo se comporta y voy formando ideas de lo que significa lo que es un hombre. Y si yo soy hombre, también pues entro las ideas de cómo me tengo que comportar como hombre. Lo mismo cuando, ¿qué es una mujer? Pues en función de cómo te relacionas con tu madre, también y ves cómo tu padre se comporta con tu madre, vas metiendo en estas cajitas las estructuras, las creencias y las emociones que van acompañadas. Todo empieza primero siendo una idea, luego se transforma en una creencia que va unida siempre o en muchas ocasiones a una emoción. Por eso un niño al principio, todo lo que tú le digas, se lo va a creer y lo va a meter directamente a su subconsciente. Y luego, sin saberlo, cuando eres adulto, eso te condiciona en muchas áreas de tu vida. También mete ideas de lo que significa el dinero, es decir, un niño de pequeño, ¿qué significa para un niño de pequeño lo que es el dinero? Pues dependerá de cómo el padre le enseñe qué es el dinero. Si un padre a lo mejor tiene deudas, si o no tiene dinero, o tiene mucho dinero y tiene mucha abundancia, pues eso va a conformar la forma en la que un adulto luego se relaciona con el dinero, por ejemplo. Lo mismo en el hogar, lo mismo en el trabajo. Todas esas ideas, cuando eres niño, entran sin que haya nada que proteja la estructura. Directamente pasan a la estructura. Luego, cuando eres adulto, ya empieza el ego a hacer su función, que es la de proteger nuevas ideas que choquen o que sean diferentes a la estructura que ya está madurada. ¿Por qué esto es importante que lo sepas? Porque cuando a ti te afecta algo lo que dicen de fuera, por ejemplo, esto se ve mucho en las ideas políticas o en otro tipo de ideas, pero si a ti te afecta emocionalmente mucho una idea de fuera, te genera un malestar o una emoción negativa, eso quiere decir que esa idea no es ni buena ni mala ni nada, simplemente está queriendo decir que está atentando, entre comillas, contra la estructura con la que tú vienes de serie. Entonces aquí es muy importante que entiendas que una creencia no es ni buena ni mala, ni verdadera o falsa, sino lo que tienes que ver es, ¿te es útil o no te es útil? ¿Te genera, te ayuda a prosperar en la vida o te está perjudicando? Eso es lo único que tú tienes que ver de las ideas. Entonces, ¿cuál es el primer paso para empezar a controlar el ego? Pues primero saber que cuando algo te afecta emocionalmente, un comentario, una idea, no sé, ver a alguien con un coche muy bonito, algo así, es que eso es tu ego protegiéndote. La cuestión es, ¿tú creer que alguien que es rico es porque es malo te beneficia? No, ¿por qué? Porque cuando tú piensas que alguien con dinero es malo, lo que va a pasar es que tu mente lo que va a hacer es la idea contraria. Es decir, pues entonces mejor no tener demasiado dinero porque nadie quiere ser malo. Por ejemplo, esto es una idea muy simplificada, ¿vale? Hay más cosas más complejas. Pero también por eso en las personas que trabajáis conmigo, una de las primeras cosas que hacemos en los procesos de cambio es hacer resolver la relación con tus padres. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son los primeros que ayudaron a construir tu estructura. Y si tú tienes un conflicto, tú te sientes víctima de uno de tus padres, cuando nosotros resolvemos esa relación, automáticamente remodificamos mucha de esta estructura de un solo plumazo, por ejemplo. Entonces, el siguiente paso es que para construir y mejorar tu vida es que en vez de pelearte porque alguien te dé una idea distinta de la que a ti te guste, es que tu prioridad en la vida sea buscar la verdad por encima de la necesidad de tener razón.
porque el ego es el que siempre necesita tener razón. ¿Por qué necesita tener razón? Porque necesita decir o sentir que sus ideas son ciertas. Pero si tú no estás teniendo una vida que a ti te gusta y estás pasando por baches constantemente y ciclos constantemente en los que sufres y demás, pues eso quiere decir que tu ego ahora mismo te está protegiendo de una estructura que a día de hoy ya no te sirve, porque esta estructura realmente se construyó cuando eres pequeño. Piensa que el subconsciente, que es donde está guardado todo esto, no sabe diferenciar presente, pasado o futuro. Para el subconsciente siempre es presente. Y las ideas que aprendió en el pasado no sabe lo que es eso del pasado. Él simplemente sabe que un día aprendió que los ricos son malos y por tanto no hay que tener demasiado dinero en la cuenta. Por ejemplo, otra idea que es muy curiosa, que esta la tiene una persona conocida, es que de pequeño, para que veas cómo se construyen estas ideas, robaba dinero a su padre cuando era pequeño para comprar chuches, para comprar juguetes, para comprar cosas, porque su padre pues era una persona que guardaba mucho dinero en efectivo. Entonces cogía algo y dice, no se va a dar cuenta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que su padre era una persona muy agresiva. Entonces sabía que si le pillaban con dinero, pues iba a recibir un golpe. Entonces, ¿qué hacía? Gastarse el dinero muy rápido. Sabía que tenía que tener durante menos tiempo posible ese dinero en sus manos y se lo fundía. ¿Eso en qué se traduce? Como el subconsciente no sabe diferenciar el pasado del presente, de adulto es una persona que consigue mucho dinero, tiene mucha capacidad de conseguir dinero, pero siempre busca una manera de fundirse la pasta. Y entonces siempre, a pesar de ganar mucho dinero, siempre está viviendo al día. Eso es un ejemplo de cómo se construye una creencia. De niño desarrollas ciertas ideas, entran por el inconsciente y directamente se forma una creencia de, en este caso, pues, cuanto menos dinero tenga en los bolsillos, estoy a salvo. ¿Por qué? Porque todas estas ideas se construyen en base a buscar amor y evitar el dolor, es decir, adaptarse y sobrevivir. Por eso por eso tu ego se encarga y está tan preocupado y hace esa función de antivirus, porque piensa que cualquier modificación en esta estructura básica hace peligrar tu supervivencia. Por eso el ego no es tu enemigo, realmente está buscando protegerte, por eso no tienes que verlo como un enemigo, sino tienes que entenderlo. Entonces, dicho esto, busca siempre la verdad por encima del querer tener razón. Y luego hay una herramienta que es muy importante porque el ego también siempre va unido a muchas emociones reprimidas que están unidas a creencias. Es una herramienta que seguro que muchos lo conocéis que se llama dejar ir, del doctor David Hawkins, que es hacer una meditación para que cuando algo te disguste o te genera una emoción negativa, en vez de huir de ella, ¿por qué? Porque el ego lo que hace es te genera una emoción para que generar una respuesta, en este caso de huida, de ataque o quedarte paralizado. En este caso, pues cuando a lo mejor pues en política, por ejemplo, cuando discuten de política, pues se ponen a atacar a otras personas, aunque sea verbalmente. Es un ejemplo tonto, ¿vale? Pero la cuestión es que esta herramienta es que tú voluntariamente, en vez de reaccionar, lo que haces es quedarte en una especie como si fuera una meditación a sentir esa emoción que estás sintiendo sin permitir que te controle. Simplemente te quedas sintiéndola. Entonces, cuanto más practiques esta emoción, lo que va a suceder es que tu mente va a entender que esas emociones ya no son útiles. Se podría decir que, como siempre, esas emociones se crearon para hacer que tú generaras una respuesta de huida o bloqueo o evasión, o de ataque, perdón. Entonces, al hacer tú voluntariamente el gesto de quedarte en una especie de meditación sintiendo esa emoción, en vez de generar una respuesta, termina por disolverse, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque ya no es útil para la mente, porque ya ve que no tiene el efecto por el cual fue creada esa emoción que estaba unida a una creencia. Entonces, solamente con estas dos cosas ya te permitirá avanzar a la hora de controlar el ego. Pero recuerda, el ego no es tu enemigo, está ahí para ayudarte, pero tienes que saber cómo manejarlo.